Es algo de siempre. Yo a los 10 años ya sabía que quería hacer algo relacionado a hardware o software. Tenía en mente que quería seguir o ingeniería electrónica o ingeniería informática. Ahora hay como un estándar a nivel mundial. Todas las empresas de robótica o las más grandes, incluidas universidades, etcétera, utilizan ahora mismo un software que se llama ROS, Robot Operating System. Python es como la puerta de entrada para empezar a programar fácilmente y uno puede aprender otros lenguajes después. A todos los que puedan acceder a una educación universitaria, háganlo, aprovechen, pero no se queden nunca solo con eso, con lo que te enseña la facultad o la universidad. Siempre busquen algo más, busquen otro lugar donde puedan aprender. Claro, ahora viene la pregunta cliché que seguramente ya has escuchado de un montón de lados. ¿Los robots nos van a quitar el trabajo? Sí. Quien dice inteligencia artificial dice robótica y viceversa. Estamos viviendo tiempos increíbles. Lo que hasta hace una década todavía parecía ciencia ficción, hoy es una realidad en varios países. Muchas instituciones educativas en el mundo han implementado en su malla curricular la robótica, tanto a nivel de bachillerato como a nivel universitario. Y el grupo IDT hace parte de eso. Paraguay no está ajeno a eso. Aquí en el grupo IDT hemos sido pioneros en enseñanza robótica tanto a niños como a docentes. Y para hablar sobre el futuro de la robótica tanto en Paraguay como en el mundo, tenemos como invitado hoy a Gary Servian de Locus Robotics, una empresa con sede en Estados Unidos. Bienvenido a Conexión Digital, Gary, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy todo bien, encantado de estar acá. Muy bien, muy bien. Dime, Gary, primero quisiera saber qué es que hace Locus Robotics. Claro que el nombre lo dice, pero tal vez puedes entrar más en detalles. ¿Y qué estás haciendo vos para la empresa? Claro, bueno, Locus es una empresa de robótica orientada a la parte de logística, al área de logística. Locus fabricamos una serie de robots para almacenes, depósitos gigantes, principalmente en el área de logística, como ya decía. Originalmente o en la manera tradicional, como estos almacenes funcionan, se recibe un pedido, eso llega a los operarios en el piso y estas personas van con un carrito detrás, estirando el carrito, van a buscar los productos del pedido, ya sea de una persona, de otra empresa, etc. Normalmente recorren y van buscando, tengo que buscar una remera color negro, tamaño M en el pasillo 4, va ahí, el siguiente ítem va al otro pasillo y va caminando así. Nuestros robots lo que hacen es reemplazar el carrito, no a la persona. Entonces, en vez de que la persona tenga que caminar por todo el depósito, los robots son los que van hasta las personas. Hay como personas encargadas de ciertos pasillos y una vez que el robot se pone enfrente al lugar donde tiene que ser, muestra una pantalla de este es el ítem que estoy buscando, la persona agarra, escanea, pone una caja y el robot va y sigue su camino hacia al siguiente pedido, al siguiente ítem que tiene que buscar. Eso es lo que hacemos. Tenemos otras variantes dependiendo de los clientes, pero principalmente en esa área trabajamos. Tenemos 4 tipos de robots ahora mismo para distintas cargas también, dependiendo del peso, etc. Y la aplicación, tenemos unos robots que pueden levantar unos racks, unos pequeños racks, y tenemos los robots que tienen las cajas incorporadas, vamos a decir. Yo en particular, trabajo hace 6 años para esta empresa. Trabajo de forma remota, la empresa está en Boston, Massachusetts, en el área de Boston. Yo en particular estoy en el equipo de software del Robot Software Team, y en particular trabajo en lo que atañe a la actualización de los robots, cómo nuestros robots se actualizan a las nuevas versiones, tratando de minimizar el tiempo que estén fuera de línea, que estén actualizándose, entonces para poder generar menos tiempo, menos downtime, como le llamamos, para que el cliente no pierda tanto tiempo y no pierda tanto dinero también. Ok, ¿cómo llegaste a conseguir ese trabajo desde Paraguay? Yo siempre fue una serie de casualidades que se fueron juntando. Yo empecé, cuando estaba en la facultad, estaba estudiando electrónica. Fui a Argentina, a Buenos Aires, a un congreso de electrónica, de sistema de embebidos, y terminé conociendo a la gente del club de robótica de la FIUBA, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Me quedé tan fascinado con lo que hacían. Era un grupo de estudiantes, alumnos que se divertían con la robótica. Se juntaban una vez a la semana para hablar, armar robots, etc. Una vez que vuelvo a Paraguay, decidí fundar un club de robótica también en mi universidad, que fue el primero de ese estilo. Formamos el club de robótica, un par de años después vuelvo a ir a un evento así, a Buenos Aires. Como ya conocía al grupo, terminé hablando con ellos, terminé pasando la noche con ellos,
armando robots, comiendo pizza, etc. Y ahí conocí a un muchacho que trabajaba para una empresa en Argentina ese entonces, que trabajaba con un software en particular del área de robótica. Y bueno, a través de él terminé entrando a una empresa en Argentina, se llama Ecumen, donde trabajé un par de años, también 5 años. La empresa, básicamente, empresas o startups de Estados Unidos, Canadá, Europa, contratan a Ecumen para hacer el desarrollo de sus robots o desarrollo de aplicaciones robóticas. Y bueno, yo era uno de los desarrolladores de software y a través de eso tuve una apertura a diversas otras empresas, en particular de Canadá, donde trabajé para una empresa de Canadá un tiempo. Y bueno, ahí hice un contacto que al final terminó mudándose a Locus Robotics y por esas casualidades de vida, una vez le pregunté, che, ¿no están buscando gente? Y bueno, terminé trabajando para Locus también, ¿no? Ok, a ver, viene a decirme que estudiaste electrónica. Yo estudié electrónica, sí. ¿Cómo hiciste la transición del hardware al software? Fue un paso interesante, si bien es algo de siempre. Yo a los 10 años ya sabía que quería hacer algo relacionado a hardware o software. Tenía en mente que quería seguir o ingeniería electrónica o ingeniería informática. En el colegio de bachiller terminé haciendo informática por casualidades de la vida nomás. No pude elegir electrónica en ese entonces y por informática, pero al final fui a la facultad y terminé haciendo electrónica. Si bien en electrónica no tenemos mucha base de programación, yo tenía el background, digámosle, del colegio, que programé un poco. Entonces, bueno, después por mi cuenta fui haciendo más cursos de programación, en particular muchos de estos cursos en línea, MOOCs, donde aprendí un poco más, fortalecí un poco más mi conocimiento de programación. Fue un paso interesante, difícil, porque bueno, no tengo muchos de los conceptos básicos que quizá hubiese tenido si hubiese seguido la carrera de ingeniería informática, pero mi curiosidad me llevó a investigar más y siempre estar al tanto de las novedades y de las cosas más actuales. Que acá seguramente los que nos están viendo ya deben tener esta pregunta en mente: ¿qué programas informáticos tienes que saber para trabajar en robótica? Ya, bueno, depende mucho. Ahora hay como un estándar a nivel mundial. Todas las empresas de robótica o las más grandes, incluidas universidades, etcétera, utilizan ahora mismo un software que se llama ROS, Robot Operating System. Es un software libre de código abierto que está muy popularizado para desarrollar aplicaciones robóticas. Viene con muchas herramientas, con muchos códigos ya preparado como para usar fácilmente en cualquier tipo de robot. Tiene herramientas de simulación, de visualización, etc. Entonces es muy fácil de usar, o relativamente muy fácil de usar, y empezar a programar robots sin tener que programar todo de cero. La plataforma es en código abierto, pero ¿con qué lenguaje informático trabaja la plataforma? Ya, bueno, ROS soporta una serie de lenguajes, pero principalmente soporta 2 por defecto, que son C++ y Python. Okay. Y también un poco de C, pero principalmente ROS tiene librerías bien desarrolladas para Python y C++. Mira, es muy interesante, sobre todo de que Python es ahora el lenguaje informático más popular, más utilizado. Si alguien quisiese trabajar en robótica en un futuro cercano, ¿sería tal vez el primer lenguaje informático a aprender, según tu conocimiento? Sí, depende de muchos factores, pero sí, principalmente Python, para alguien que no programa, Python es como la puerta de entrada para empezar a programar fácilmente, y uno puede aprender otros lenguajes después. Depende de la capa en la que trabajes, porque los robots trabajan en distintas capas. Tenemos la parte de firmware, que es lo que está más cerca del hardware, que trabaja generalmente en microcontroladores. Después tenemos distintas capas de software que hacen distintas cosas. Y dependiendo de la capa en la que uno trabaje, se utiliza más C++ o Python. Principalmente todo lo que tenga que ver relacionado al hardware, que trabaje más cerca del hardware, tiende a trabajar o a ser programado en C++ por una cuestión de optimización misma, ¿verdad? Pero las capas superiores, ya la aplicación de negocios que le llaman, que es qué es lo que hace tu robot, por lo general la gente tiende a implementar en Python, porque es más fácil, tenés más libertades, más facilidad. Claro, se dice pues en el medio, no puedo asegurarlo eso, que Python es un lenguaje muy simple, pero para ejecutarse es un poco lento. Entonces tal vez C++ es ahí donde entra. Así mismo, entonces por eso todas las cosas que tengan que ver mucho con hardware, por lo general se trabaja más en C++, pero para el resto se puede usar Python sin mucho problema. Perfecto, bueno, son cosas que se pueden aprender acá en Paraguay, y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo está la robótica en este país? Vos que trabajas con una empresa que está basada en un país
que tiene ya muchísima experiencia, décadas de eso, están muy avanzados y nosotros acá, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestra perspectiva a mediano plazo? Yo no estoy muy metido en la industria local, lastimosamente. Lo que sé, escucho, veo es que lastimosamente estamos muy lejos todavía. Y es una cuestión de tamaño. Nuestro mercado es chico, no hay empresas o no hay lugares o empresas que puedan llegar a beneficiarse del uso de robots porque tienden a ser caros. Entonces es más fácil contratar a personas o más barato que alquilar o comprar un robot para una empresa normalmente, ¿verdad? Se está viendo cambios de a poco, pero por lo menos a nivel industrial veo que estamos un poco lejos todavía de eso. A nivel educativo también es como que perdió un poco el peso de la robótica en los últimos años. Hubo como un pico de interés en 2015, 16, 17 y como que fue decreciendo un poco. No sé a qué se ve exactamente, creo que hay otras cosas también. El tema en la universidad, en la facultad de la universidad donde yo estudié, justamente se perdió un poco eso, pues hay otras materias más interesantes ahora, o otras carreras un poco más vistosas, llamémosle. Entonces es como que hay poca investigación en el área de robótica en particular. Ok, como que puede ser más vistoso que la robótica, una licenciatura en TikTok, no sé. No, en particular lo que veo mucho, lo que yo vi en particular mucho es, de vuelta, yo soy ingeniero en electrónica, sí, con énfasis en mecatrónica, que es lo más parecido a la robótica de cine, pero por otro lado en la facultad yo tuve una sola materia de robótica. Yo puedo decir que casi todo lo que aprendí de robótica no aprendí en la facultad. Aprendí por mi cuenta, por investigación. Entonces, por eso tampoco hay demasiada investigación en robótica, pues de vuelta, una sola materia tenés en toda la carrera. Y ahora lo que yo veo mucho es hay muchos más chicos que están queriendo ir a aeronáutica, cosas por el estilo, que a la parte de mecatrónica o robótica. Ok, bueno, entonces sí, lo que sería implementación de la robótica en Paraguay todavía está lejos, por lo que dices, ¿verdad? Esto ya costoso para las pequeñas, medianas e inclusive grandes industrias que hay acá, que tampoco hay muchas, pero el mundo es grande, se puede trabajar a distancia, ¿verdad? Hay muchas oportunidades ahora de trabajo remoto. Si alguien quisiera hacer eso porque le apasiona esto y persiste y quiere hacer su camino, ¿qué le aconsejarías de estudiar desde aquí, de Paraguay? O, en su defecto, si hubiese una plataforma en línea o algo que pudiese hacer para avanzar en ese sentido. Es una muy buena pregunta. Es difícil dar una recomendación para todo, obviamente, porque cada uno es diferente. Como dije, yo no aprendí robótica en la facultad. Entonces, por un lado puedo decir, la facultad quizás no sirve para eso, pero por otro lado la facultad a mí me dio el tiempo, o tuve la suerte de que mis padres, mi mamá y mi abuela por lo menos me pudieron aguantar mientras estudiaba y mientras realizaba yo mis investigaciones. Pues de vuelta era lo que yo trabajaba de noche, en vez de salir yo me quedaba programando, investigando, averiguando más. Entonces a todos los que puedan acceder a una educación universitaria, háganlo, aprovechen, pero no se queden nunca solo con eso, con lo que te enseña la facultad o la universidad. Siempre busquen algo más, busquen otro lugar donde puedan aprender. Yo en particular, a mí me sirvió mucho. Como dije, yo hice un MOOC de Python, un curso en línea de Python, que fue mi primera introducción a Python y me sirvió muchísimo. Fue un curso de edX, la plataforma online, que en ese entonces era gratis, no sé cómo es ahora, pero fue un curso que me cambió. Y después de eso hice un curso de Georgia Tech que se llama Control de Robots Móviles, que fue donde conocí acerca de ROS, donde me enteré acerca de este software que mencioné. Y fue lo que me abrió las puertas a esto es lo que yo quiero hacer, porque era como la mezcla entre el hardware y el software, que las dos ramas que a mí me interesaban, y bueno, terminé yendo por ese lado. Entonces yo recomendaría buscar cursos de Python o de robótica. Pero bueno, acá en el grupo IDT tenemos cursos de robótica para niños en el bachillerato. Estos chicos pues van a entrar en el mercado laboral todavía de aquí un buen rato. ¿Qué es lo que les espera a ellos de aquí 10 años, lo que es la robótica a nivel mundial? ¿Cómo ves eso? De forma tal vez, no sé, la más reservada, porque podemos ser muy optimistas, ¿verdad? Pero la más realista que vos puedas ver. Claro, y es difícil decir de alguna forma, pero basándonos en el pasado cercano, el boom de la robótica sigue y van a haber más robots.
para tareas específicas. Yo en particular no veo que vaya a haber un robot multiuso que haga todo por nosotros. Siempre va a haber un robot para un uso en particular. El caso que me viene a la mente son las aspiradoras robóticas, por ejemplo, que es un nicho súper constrained, un dominio bien definido donde funcionan estos robots. Y lo que yo veo, vamos a seguir viendo robots de ese estilo con una aplicación específica de un solo uso, y va a haber un crecimiento grande de eso, ¿verdad? Lo cual va a requerir también muchos más desarrolladores de software en el área de robótica. Entonces, yo veo que es un crecimiento que va a seguir creciendo. Claro, ahora viene la pregunta cliché que seguramente ya has escuchado de un montón de lados. ¿Los robots nos van a quitar el trabajo? Sí, no hay una respuesta fácil para eso, sí, pero como pasa con toda innovación tecnológica, eso va a liberar. Normalmente los trabajos que van a ser tomados por los robots son los trabajos más sucios, difíciles, complicados, pero a la vez va a empezar a abrir una nueva era, una nueva serie de trabajos que ni siquiera nos imaginamos. ¿Quién se iba a imaginar 10 años atrás que iba a haber licenciatura en redes sociales o cosas así? Nadie se iba a imaginar que había una persona que tenía que pensar cómo postear o cómo trabajar con los algoritmos de las distintas redes sociales. Entonces, desafortunadamente, así como pasó con la revolución industrial, con la introducción del automóvil, todo fue llevando trabajos, extinguiendo trabajo de alguna forma. Asimismo se van a empezar a abrir otros, y desde mi punto de vista en particular es la educación lo único que nos va a llevar para salir de eso y permitir que personas que trabajan en eso, bueno, o sea, que no va a pasar, pero que estas personas puedan seguir, o sus descendientes vayan estudiando y puedan conseguir otros trabajos más redituables y menos difíciles quizás. Bueno, actualmente los robots lo que hacen es siguen una rutina, ¿verdad? En base a millones de códigos de programación. ¿Qué tan lejos estamos de que puedan tomar decisiones propias, inclusive improvisar sobre el vuelo? Depende de qué tipo de robot hablemos. Cuando uno habla de los brazos robóticos, por ejemplo, que uno normalmente diría, sí, es un robot. Cualquier persona le pregunta, ¿es un robot? Sí, es un robot. Esos robots por lo general no tienen una forma de tomar decisiones. Siempre tienen que hacer una tarea súper repetitiva, y si algo sale mal, paran y no tienen una forma de tratar de solucionar eso. Hace un par de años empezó el tema de la robótica móvil gracias a la mejora en la calidad de las baterías y a la disminución de precio de las computadoras y el tamaño también de las computadoras para poder poner una computadora en un robot. Era impensable eso antes. Y eso permite utilizar más códigos un poco más inteligentes de alguna forma para poder mover a los robots, porque a diferencia de los brazos robóticos donde justamente tenés un problema fijo, el brazo está en esa posición, lo que sea que tiene que agarrar el brazo siempre va a estar en la misma posición. Una vez que estos robots se empiezan a mover, el mundo real no es perfecto y tienen que trabajar con distintos tipos de obstáculos, etc. Entonces, hay ya robots que pueden improvisar de alguna forma muy básica cuando están navegando. Por ejemplo, estos robots pueden moverse y si aparece un obstáculo en el medio, va a saber cómo rutear alrededor del obstáculo en vez de quedarse, parar y no sé qué hacer. Entonces, eso ya tenemos en cierta forma, y esos algoritmos van a ir mejorando, creo yo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pero no veo muy cerca todavía que un algoritmo sea realmente inteligente. Todavía me parece a mí muy lejos de eso. O sea que, digamos, ese miedo de tener un Terminator en un futuro cercano, todavía estamos en realidad muy lejos de eso. Personalmente yo creo que estamos muy lejos de eso, sí. Uno quisiera mirar ChatGPT o las nuevas cosas de inteligencia artificial, que al final no son inteligencia artificial, son modelos de lenguajes gigantes, LLMs. Y parecería muy inteligente cuando uno está interactuando con él, pero lo que sabemos es que realmente lo único que saben hacer es regurgitar de alguna forma palabras que aprendieron. No tienen una inteligencia por detrás. Hay avances que están haciendo, pero yo personalmente creo que falta muchísimo para eso todavía. Entendido. Ahora, si alguien
justamente interesado en esto, tuviese la posibilidad de salir a estudiar eso afuera, ¿cuáles serían los países en plural que podrías recomendarles? Sí. Y casi cualquiera, obviamente Estados Unidos. El problema es que es muy difícil conseguir, es muy cara la enseñanza o estudiar en Estados Unidos, y hay que conseguir becas, es muy complicado eso también. Hay otros países en Europa que se podrían conseguir. Alemania está también muy adelantado con el tema de robótica, tiene unos laboratorios muy interesantes. Justamente a mí me hubiese interesado hacer una maestría, por ejemplo, en Alemania, estaba viendo esa opción en su momento. Bueno, hay muchos países que tienen programas muy interesantes de robótica. Claro, ahora, ¿estos países tienen autonomía propia para crear sus propios robots o dependen tal vez de los chips que son fabricados en mayoría en un cierto lugar y en otro? Y también de las patentes, esa es mi pregunta. Depende mucho. Por lo general, dependiendo de la universidad y de qué tanto pueda costear, suelen comprar robots de otras empresas que otras empresas fabrican. Por lo general, muchos son libres, que pueden ser utilizados con código libre también, con ROS, etc. Y hay otras universidades, otros centros de investigación que desarrollan sus propios robots para sus usos particulares, ¿verdad? Pero depende mucho de cada uno. Y todos, lastimosamente, dependen de los chips, y donde ven ahí, como la mayoría viene de Asia, siempre están supeditados a eso, ¿verdad? Entonces es un problema complicado, pero depende. Obviamente, si es para investigación, normalmente utilizan robots ya existentes. Y si sos una startup, es como que vos querés desarrollar tu propio robot. Entonces vas a tener que vos empezar a crear tus propias patentes o tus propios diseños para que otras personas no copien. Viéndolo desde la perspectiva del empleador, uno podría decir que un robot es algo perfecto en la medida de que jamás se cansa, puede trabajar 24 horas, no se queja, no tiene sindicato y así, no tiene pausa para comer y así por el estilo. Ahora, si agarramos el ejemplo de los carritos que ustedes hacen en Lokius Robotics, ¿cuánta mano de obra reemplaza un carrito como tal? En horas hombre. No sabría decirte, no tengo esa matemática hecha. En nuestro caso, nuestros robots, nosotros le llamamos cobots, porque son de cooperación, ¿verdad? Son robots de cooperación. Entonces, nuestros robots no pueden trabajar sin los humanos. Justamente un problema muy difícil que todavía no está solucionado es el tema de agarrar objetos. Un objeto cúbico perfectamente sólido es fácil de agarrar, obviamente, pero ¿qué pasa cuando quieres agarrar objetos que se deforman o con formas raras? Entonces, para eso todavía los humanos somos superiores en muchísimos sentidos. Entonces, siempre necesitamos, por eso nuestros robots no reemplazan directamente a los humanos, sino que aumentan la capacidad de los humanos y reducen la cantidad de lo que tienen que caminar, por ejemplo. Entonces, la verdad que no tengo los números exactos, pero de nuestro lado, por lo menos de Locus, lo que nosotros decimos siempre es que nosotros aumentamos la capacidad de las personas que ya trabajan en el almacén depósito. Entonces, estamos con la robótica en la cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que faltaría realmente para que esto sea el estándar en la industria, ¿verdad? Que puedan hacer prácticamente el trabajo de un humano? ¿Es algo que es más del software, del hardware, o tiene que ver justamente con ese razonamiento propio que no tiene? Y es una buena pregunta. Es un poco de todo. De vuelta, es muy difícil hacer que un robot solucione todos los problemas. Entonces siempre van a ir, como decía, cambiando pasos específicos. En el caso de los brazos robóticos y de lo que decía, de agarrar cosas, es mucho un problema de software, por el lado de que necesitamos algoritmos mejores para poder determinar cómo mejor agarrar un objeto. Por otro lado, también tiene una componente de hardware donde necesitamos cámaras mejores y más baratas que nos permitan tener imágenes de mejor resolución, mejor calidad, para poder tomar esas decisiones por detrás. Entonces, una combinación de ambas cosas quizás. Perfecto. Ahora, coméntanos qué es lo que has puesto en la mesa, porque seguramente mucha gente debe tener curiosidad. Explícanos un poco cada una de las cosas que has traído. Bueno, estos son algunos de los robots que tengo. A mí me gusta mucho armar robots, de vuelta, como vengo del background de hardware principalmente. Me gusta mucho armar. Entonces tengo como, en casa creo que tengo 10 robots en total, armados, entre desarmados, qué sé yo. Y estos son algunos de ellos.
Tenemos este robot redondo que parece una aspiradora, que es básicamente una aspiradora sin la aspiradora en sí. Este se llama un Turtlebot 4 y es como el robot que recomienda ROS para aprender ROS. Entonces, normalmente este robot se compra en universidades, centro de investigación para aprender ROS. Y está basado en la base redonda de la empresa se llama iRobot, que son los que crearon la Roomba, que fue uno de los primeros, la primera aspiradora, robot aspiradora. Y esto se llama la iRobot Create 3, que es una plataforma educativa para enseñar el concepto de robótica. Justamente tiene una API que uno puede conectarse a través de Python, etc. Y enseñar. Lo que se hizo encima es ponerle un par de sensores más y una Raspberry, una computadora, para convertir en un robot que pueda correr con ROS. Y bueno, permite, como decía, tiene muchos tutoriales, paquetes ya pre-generados, como para navegar, por ejemplo. Un problema difícil es mapear un entorno y empezar a navegar autónomamente. Donde yo le digo, andate a la posición X tanto y tanto, y el robot va solo, y si hay un objeto enfrente, él va a evitar, etc. Con sensores. Con sensores, claro. En este caso, este tiene el LiDAR, que es esta torrecita, que es básicamente un láser que va girando y va a generar una medición en 360. Y eso se hace un procesamiento y se puede machear con el mapa. Uno, si tiene el mapa actual del lugar y encima de eso pones la imagen de tu LiDAR, puedes buscar dónde está y entonces el robot puede saber dónde está dentro de la ubicación. El que está ya más lejos mío se llama Andino. Es un proyecto libre, open source, que fue iniciado en la empresa para la que yo trabajaba antes, se llama Ecumen, una empresa argentina, y ellos desarrollaron un robot de bajo costo. Como decía, se puede armar por $300, creo que ellos dicen, y tiene todas las capacidades que tiene este robot. Se puede hacer navegación, se puede hacer cosas más complejas también, con componentes de menor calidad de alguna forma. La precisión de las ruedas es menor, o de los motores, etc. Después tenemos este robot que es básicamente lo mismo que el en otro formato, que ya fue un diseño más mío. Yo agarré lo que hicieron ellos y como es libre y se tiene acceso al código y todo, entonces yo fui armando mi propia versión de eso. ¿Qué más? Tenemos este robot chiquitito acá. Este sí no corre ROS. Este es un RODI, es un proyecto en el que trabajamos con unos amigos. Entonces el diseño fue totalmente hecho por nosotros. La placa mandábamos a hacer China, venía ya toda armada, pero el diseño completo es todo nuestro. Bueno, y el robot más grande no tiene un nombre en sí, yo le llamo Omnibot. Es también otro robot que corre ROS, un poco más complicado, un poco más caro de armar, con un par de sensores también un poco más de mayor costo. Y lo que tiene especial son las ruedas, que se llaman unas Mecanum Wheels, y permiten al robot, porque todos los robots que mostraste ahora permiten moverse hacia adelante o girar sobre su eje, lo que se llama un differential drive, un manejo diferencial. Funciona como un tanquecito, controlando cada una de las ruedas podemos decir si giras o si va adelante o hacia atrás, a diferencia de este que se puede mover de costado gracias a las ruedas que tiene, ¿verdad? Entonces este es un experimento, un robot que yo armé para experimentar, jugar y aprender. O sea, todos estos realmente son para aprender, pero bueno, quería armar un robot diferente y armé un robot con estas ruedas. Es un proyecto que todavía no está terminado. La idea es que pueda llevar y traer bebidas. O sea, para una demostración es llevar y traer bebidas o cosas de un lado a otro. Entonces, falta armarle una base como para poner bebidas o lo que sea. ¿Lo comunicas con el robot? ¿Lo comunicas en lenguaje máquina o ya existen robots que pueden reconocer la voz humana? Depende de cómo uno lo programe. Yo le puedo agregar esto también un sistema de detección de voz y puedo pasarle comandos por voz también si quisiera, ¿verdad? Es otra de las cosas que tengo planeado hacer como demo, justamente que entienda lo que uno le habla, y vi un par de ejemplos en las redes justamente. Me parece interesante que uno pueda hablar y le responde corriendo un modelo de LLM relativamente sencillo y te genera la voz, ¿verdad? Entonces es otra actualización que le quiero hacer también. Cuando dices que evita obstáculos, ¿puede reconocer qué tipo de obstáculos son? ¿O simplemente...? Podría, sí. Depende mucho de varias cosas. Depende de los sensores principalmente. Como decía, este también tiene un LiDAR, que es lo mismo que un láser que va girando y genera a esta altura
una línea de puntos alrededor de lo que está viendo. Entonces genera solamente, ahí es muy difícil reconocer objetos porque tenés una sola dimensión, o bueno, dos, tenés la profundidad y tenés la ubicación en horizontal, pero no tenés información vertical. Se puede hacer una estimación básica para determinar piernas, por ejemplo. Porque las piernas tienen una forma muy particular cuando ves en el sensor LiDAR, porque es como que ves dos cilindros. Entonces puedes detectar de esa forma quizás a una persona. La otra opción es utilizar las cámaras. Este tiene una cámara que se llama una RealSense, que es una cámara que captura profundidad, así como color también. Con esa sí podemos ver como una nube de puntos de profundidad y podríamos reconocer obstáculos más complejos. O con la cámara de color podríamos tratar de correr un modelo también de inteligencia artificial. Pero desde ya con el infrarrojo puede detectar, por ejemplo, un objeto inanimado de un ser viviente por el calor que... Este no tiene sensor infrarrojo, pero sí se podría hacer eso, por ejemplo. Se le podría poner un sensor que capte infrarrojo. Hay una serie de sensores nuevos que salieron ahora que te permiten detectar personas que no funcionan con infrarrojo, creo que funcionan con algún tipo de onda de radar muy básica y te permite detectar personas. Perfecto. Ahora, como para cerrar esta conversación, que es de verdad muy interesante, a mí personalmente me ha enseñado bastante en estos 30 minutos que hemos conversado, sobre todo por el tema de que tal vez yo pensaba o veía que esto iba a ir más rápido de lo que estábamos creyendo que tenía que ir, por el tema de que la inteligencia artificial, Machine Learning, facilita muchas cosas y que le iba a dar esa autonomía a los robots de poder eventualmente tomar decisiones. Yo pensaba que esto íbamos a llegar para el 2030, pensé que todavía para mucho más tiempo. Se habla mucho de la especialización, hay varias corrientes de pensamiento donde dicen especialízate en algo, si agarras Python, cásate con eso, sé el mejor, no salgas de ahí, no veas otra cosa, concéntrate. Pero por todo lo que has conversado, no hay una disociación, al contrario, hay una simbiosis entre hardware y software. ¿Recomendarías entonces que la gente verdaderamente vea a ambos lados? Sí, si bien tiene un poco de razón eso de especializarte, tenés que tener cuidado de que en lo que te especializas sea algo que va a tener futuro. Y es difícil saber qué va a tener o qué no va a tener futuro. Entonces, por lo general siempre está bueno diversificar un poco. Y en particular a mí que siempre me gustan las dos áreas, tanto el hardware como el software, siempre por eso me gustó abarcar un poco más de todo. Pero por otro lado está bien también especializarse en ciertas cosas, pero tratar de tener en cuenta que puede dejar de ser interesante eso y migrar, o sea, buscar algo que sea fácil de cambiar si es que uno necesita. Perfecto. Muchas gracias, Gary, por haber venido acá con nosotros y también por tranquilizarnos, saber que Skynet todavía no va a ser realidad, que tenemos todavía mucho tiempo para nosotros acá. Gracias y a una próxima acá en Conexión Digital.